Hermanos, les invito que abran su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Fíjense que tuvimos el jueves y viernes una salida con los jóvenes y meditamos en este pasaje. En segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 en este momento. Versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Leamos el versículo 8 una vez más. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay una historia, mis hermanos, y es el famoso caballo de Troya. Tal vez algunos de los que estamos acá han escuchado esta historia. Es cuando el ejército griego quería atacar a este pueblo que tenía unas murallas tan grandes y ellos no podían entrar. En el tiempo antiguo, cuando un pueblo buscaba conquistar a otro pueblo, tenía que hacerlo directo por medio de la fuerza. Por eso las murallas en el tiempo antiguo eran tan altas, porque entre más altas y entre más espesas, entre más gruesas fuera una muralla, era más difícil que el ejército contrario pudiese entrar. Es muy famosa esa historia del caballo de Troya. Ellos no podían entrar, pasaron años ingeniándoselas, no podían pasar esas murallas, hasta que en una ocasión ellos construyeron un caballo inmenso, y se lo enviaron a la puerta del ejército contrario, allá a la puerta de esas grandes murallas, y le dijeron: les estamos enviando este caballo en señal de rendición. Es como un regalo, ya que nosotros nos rendimos, decían los griegos, entonces ustedes ténganlo, y se lo regalamos y nos rendimos. Bueno, ellos muy aceptando el regalo y de una forma muy ingenua, entraron el caballo y cerraron las puertas. Lo que no sabían es que dentro de ese caballo los griegos habían mandado a sus mejores soldados, y en la noche, cuando ya el caballo estaba ahí en la parte central de la ciudad, ahí lo habían dejado, en la noche, cuenta la historia, que del caballo salieron todos los soldados griegos y empezaron a matar a todos los soldados, y ahí abrieron las puertas y los griegos entraron y conquistaron esas famosas murallas, ese famoso pueblo. Son astucias que los hombres usan, pero ellos encontraron ese secreto para poder penetrar en esas murallas tan grandes. De igual forma, mis hermanos, Dios nos ha dejado un secreto para que nosotros podamos vivir esta vida cristiana en victoria. Por eso quiero hablarles esta tarde con este tema: aviva el fuego de Dios en ti, el cual es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Aviva el fuego de Dios en ti, porque esto es el secreto de la vida cristiana victoriosa. El domingo pasado estuvimos hablando, hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo, del bautismo, de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, de igual forma, deseo compartir en esa misma línea, hablando acerca del fuego de Dios y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, enseñando entonces a Timoteo, le dice: Timoteo, tú eres un muchacho, pero que quizás Timoteo ya tenía alrededor de
entre 35 a 40 años. Y Pablo le dice, recuerda la fe que ha habido en tu abuela, que ha habido en tu madre. Yo me recuerdo de ti, cómo tú sirves a Dios. Pero en ese momento quizás Timoteo estaba pasando un momento de crisis y él le dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Una vez más, así como platicamos el domingo pasado acerca del fuego de Dios, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti por medio del don que Dios ha puesto en tu corazón. Hermanos, al hablar del fuego, seguiremos siempre con este tema. Quisiera dar un ejemplo del Antiguo Testamento de cómo los sacerdotes dentro del tabernáculo, ellos tenían que constantemente preparar el fuego para los sacrificios. Quiero que me acompañen entonces en primer lugar a Levíticos capítulo 9. Levíticos capítulo 9 nos da una clara idea de cómo el Señor obró en esos sacrificios en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Dios le enseñó a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo. Se lo dijo al pie de la letra, cómo tenía que ser todo. Entonces, Moisés, Dios ungió a hombres para que fuesen justo como tenía que ser el tabernáculo. Lo prepararon así, ellos se prepararon. Pero el primer sacrificio, el que encendió el altar, fue un fuego que descendió del cielo. Y miren lo que dice la palabra en el capítulo 9 de Levítico, en el versículo 22, cuando ya todo estaba listo. Dice el versículo 22, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El tabernáculo, digamos que estaba siendo estrenado. Todo se estaba poniendo en su lugar y cuando ellos terminaron, Dios empezó a dar las instrucciones a los sacerdotes de qué tenían que hacer, cómo iban a trabajar dentro del tabernáculo. Pero dice la palabra ahí, y cuando todo el altar iba a empezar sus funciones, Dios, de delante de Jehová, dice la palabra, salió fuego y encendió el holocausto y el altar. Deseo comparar, hermanos, este fuego de Dios que descendió con el bautismo en el Espíritu Santo que hablamos el domingo pasado. Es el fuego del cielo que nosotros recibimos por medio de la obra del Espíritu Santo, lo cual es necesario para todo creyente, para todo hijo de Dios. Es la promesa del Padre, es un regalo de Dios, es conocido como el don de Dios, es conocido como la promesa del Padre. Es un regalo para usted y para mí. Entonces esto viene del cielo. De igual forma en el tabernáculo, para el altar, para que empezara a funcionar, Dios envió fuego del cielo, el cual consumió el holocausto. Pero había algo muy importante que los sacerdotes tenían que hacer. El fuego cayó del cielo y encendió por primera vez ese altar. Los responsables de que el fuego sobre el altar continuara con su fuerza eran los sacerdotes. Miren lo que dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 6, en el versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Acerca de las leyes, a los sacerdotes Dios le dijo a Moisés lo siguiente, versículo 9: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué? No se apagará,
sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y una vez más lo reitera en el versículo 13 esta idea: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En primera instancia, Dios encendió el fuego por medio del fuego que Él envió del cielo, y ardió entonces el holocausto y el altar estaba listo. Los entonces sacerdotes eran los encargados de que ese fuego nunca se apagara. Leyendo acerca de este tema, hermanos, algunos se hacían la pregunta: ¿hasta cuándo se apagó este fuego? Algunos consideran de que ese fuego, en obediencia, se apagó hasta que fue destruido el primer templo. Sabemos que fue destruido por medio de Nabucodonosor, cuando se llevó al pueblo al cautiverio en los años de Isaías y después Jeremías, siendo los profetas de Dios. Entonces algunos consideran de que el día del tabernáculo, todo el tiempo en el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida, construyeron el templo bajo Salomón, el fuego ardía, el fuego ardía. Hermano, ¿qué simbolismo podemos encontrar de esto para nuestras vidas? En el Antiguo Testamento dice la palabra de que los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez, ¿verdad? Una tan sola vez al año. Pero en el altar, en la parte conocida como el atrio, tenía que un sacerdote tomaban turnos. Esos eran los privilegios de los sacerdotes. Ellos vivían para eso. Y en la mañana entonces llevaban leña al altar, porque el fuego no se podía apagar. Lo dice 2 veces la misma idea, aún 3. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Quizás la clave de la vida victoriosa cristiana es nunca dejar que el fuego se apague. Nunca dejar que el fuego se apague. Así como cuando cayó el fuego por primera ocasión sobre el holocausto, Dios lo envió. De igual forma, Dios envía su fuego y nos bautiza con poder. Cuando venimos a Cristo, entonces, y recibimos esa bendición de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar y nos llena con su fuego. Fuego de Dios. ¿Quiénes son entonces los encargados que la bendición de Dios pueda continuar a lo largo de toda nuestra vida? Dios ya hizo su parte. Dios entregó a Jesucristo y Dios ya envió su fuego. Somos usted y yo, los sacerdotes ahora que ministramos delante de la presencia de Dios, los encargados entonces de mantener el fuego encendido. Estos sacerdotes tenían que levantarse, y miren en qué momento. Yo creo que esta frase es clave. Ellos se levantaban, dice la palabra, por la mañana. Yo creo que eso nos da una gran idea a nosotros de cómo nosotros de igual forma podemos mantener ese fuego encendido. Hermanos, si nos levantamos a las 5 de la mañana, podemos levantarnos con facilidad a las 4 de la mañana. Si nos levantamos a las 6 de la mañana, podemos levantarnos con facilidad a las 4:30 de la mañana. Si a algunos nos toca levantarnos a las 4, bueno, a dormirnos a las 7:30, saliendo del culto a dormir, para levantarnos a las 3:30. Hay algo en la oración matutina. Hay algo en esa oración matutina que no podemos explicar, pero que hace arder nuestro corazón. Y estos principios, hermanos, del Antiguo Testamento, cuando nosotros los analizamos, solo son un simbolismo, ¿verdad?, de lo que Cristo iba a hacer. Hermanos, si el fuego deja de arder en nuestro corazón, perdemos gran parte de la bendición que Dios tiene para nuestra vida cristiana. Muchas veces ahí viene el desánimo. Muchas veces ahí viene cuando caemos en tentación. Y Satanás aún nos engaña. Y decimos, si tan siquiera hubiera estado en el secreto con el Señor. Si tan siquiera hubiera puesto leña al fuego.
La misma idea Jesús le dijo a las mujeres, a las viudas. Le dijo, bueno, cuando llegue el esposo, le decía en esa parábola, las viudas insensatas y las viudas sabias. Las viudas sabias tomaron aceite y se prepararon. Y también fueron muy prudentes. Porque cuando las insensatas se durmieron, bueno, el esposo no viene, así que nos vamos a dormir. Tal vez viene más tarde. Y mientras ellas se durmieron, cuando se levantaron, vieron entonces que sus lámparas ya no tenían aceite. Y ellas dijeron algo: ¿por qué no nos dan a nosotros? Y las sabias les dijeron: no confundan la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Vayan a buscar ustedes. Hermanos, avivar el fuego es algo personal. El fuego de alguien más no puede ser transferible. Hermano, denme de esa bendición. No. Si hoy todos somos sacerdotes y reyes delante de Dios, ministramos delante de Él. Dice la palabra que cuando Cristo exclamó, el velo se partió de arriba hacia abajo, representando hay entrada a la presencia de Dios. La palabra en Apocalipsis nos dice de que nosotros somos entonces reyes y sacerdotes también, que ministramos delante de Dios. Entonces, ¿quiénes son los encargados de que el fuego esté siempre avivado? Los sacerdotes, es decir, usted y yo. Trayendo esta comparación del Antiguo Testamento, hablemos un poco acerca del texto que leímos en primer lugar, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1. Por eso en segundo lugar, deseo hablar acerca de las consecuencias de no vivir avivados en el fuego. Consecuencias de no vivir avivados en el fuego. Timoteo era un hombre sincero, era un hombre que quería más y más y más y más del Señor. Era un hombre que Dios lo había bendecido con dones espirituales. Era un hombre que tenía gran capacidad. Es más, el mismo apóstol dice ahí: haz obra de evangelista. Es decir, que seguramente Timoteo era un predicador itinerante, predicaba el evangelio del Señor. Dios lo había bendecido ampliamente, pero él estaba pasando por una crisis. Y la sabiduría de Dios, por medio del apóstol Pablo, podemos entender entonces lo que estaba ocurriendo. Dice el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. La primera consecuencia de vivir con el fuego no avivado es que caemos en temor. Timoteo, siendo un predicador ya con cierta experiencia, con ciertos años de caminar en este caminar cristiano, dice la palabra, y la verdad que es muy duro, ¿verdad?, lo que le dice el apóstol Pablo, pero él se estaba avergonzando de Cristo mismo. ¿Cómo Pablo pudo observar que Timoteo se estaba avergonzando? Porque ya no estaba testificando de Cristo. Entonces le dice: no te avergüences de Cristo. Hermanos, estos textos a mí me llenan de mucha alegría, porque podemos entender que también los hombres de Dios, de la palabra, han pasado momentos, ¿verdad?, como los que tal vez nosotros pasamos en una otra oportunidad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En una y en otra ocasión, Pablo decía que Timoteo era su hijo en la fe. No era su hijo biológico, sino que era su hijo en la fe. Como un padre a un hijo, le está hablando Pablo a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de Cristo. La mejor forma en cómo nosotros nos avergonzamos de Cristo, mis hermanos, es muy fácil venir a un templo. Es muy fácil salir de acá también. Es muy fácil llegar a cualquier lugar en la empresa, decir: bueno, yo soy cristiano, o qué fe profeso, soy cristiano. Lo que no es fácil es cuando el Espíritu Santo nos dice: testifica, habla a este que está a la par tuya, ve y comparte esto,
como nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente uno. Ay, hombre, el Señor me dijo que le testificara y por temor. Pero este hombre ya era un hombre con un don, es decir, con un ministerio. Seguramente él decía, bueno, tengo que ir a predicar, y quizás ya no iba. No lo sabemos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo le dijo, yo sé que has dejado entonces de avivar el fuego. Has dejado de ponerle leña al fuego, por lo tanto ahora ya te avergüenzas de Cristo. Cuando nosotros nos avergonzamos de dar testimonio de Cristo, detrás de eso está el temor, conocido como el temor al hombre. Entonces, Timoteo ya tenía tanto temor que ya se avergonzaba de dar testimonio porque le importaba más lo que la gente iba a opinar de él. Quizás le importaba más lo que se iba a escuchar acerca de él. Pero Pablo con mucho amor le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En primer lugar, se estaba avergonzando de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, se estaba avergonzando de su mismo padre espiritual, de Pablo, porque Pablo estaba preso. Quizás Timoteo pensó, si yo continúo compartiendo y testificando de Cristo, no sé si al final voy a terminar siendo un compañero de Pablo en la prisión. Entonces él ya se había avergonzado de dar testimonio tanto de Cristo como de Pablo. También es de decir, mi hermano Pablo es quien me ha dirigido en este caminar y está preso, pero me avergüenzo de él. O sea que Pablo, como un padre, le está hablando a Timoteo, Timoteo, ¿qué te está pasando? Te estás avergonzando de Cristo y de mí también. ¿Qué te está ocurriendo? Pero Pablo sabe qué le estaba ocurriendo, y es que el fuego de Dios había menguado en la vida de Timoteo. El fuego de Dios, él había dejado de salir y poner leña en el fuego, lo cual es la responsabilidad de él. También dentro del área del temor encontramos otro temor que el apóstol Pablo nos enseña, el cual estaba pasando Timoteo. En el versículo 8, en la segunda parte, dice, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. O sea que él tenía temor de pasar aflicción. Entonces, en este caminar cristiano, sobre todo aquellos que viven avivados en el fuego, saben que el precio de vivir avivado es las aflicciones. Cuando uno vive avivado, lo que más abunda son las aflicciones. Y Pablo entendía este principio. Pablo entendía que en la medida que hay más fuego de Dios, la llama sigue ardiendo, entonces hay más aflicciones. Pero el temor de Timoteo, primero el temor al hombre, y en segundo lugar es el temor al dolor. Nadie, creo que quizás ninguno de los que estamos acá nos gozamos en el dolor o quisiéramos pasar dolor. Pero hermanos, el Señor Jesucristo también lo dijo una y otra vez. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes, les decía a sus discípulos. Es un principio central en la vida cristiana. Entonces lo que le estaba pasando a Timoteo es que tampoco quería padecer aflicciones. Es que claro, vivir sin el fuego es mejor porque no hay aflicciones. Pero aquellos que quieren perseverar en victoria, entonces entienden que hay aflicciones. Si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Timoteo, aparte de avergonzarse, quería evitar la pena, quería evitar el dolor. Más bien le era mejor a él evitarse las aflicciones y no testificar que avivar el fuego de Dios. En primer lugar, entonces, hermanos, esta primera consecuencia de vivir con el fuego no avivado, y es el temor. El temor nos invade, el temor a los hombres, el temor a padecer por Cristo. Y entonces el temor se apodera de nosotros, y el temor tiene esa capacidad
de apagar a tal grado que el carbón ya ni se ve que tiene nada. Y eso es lo que Satanás busca: apagar su fuego y apagar mi fuego. En segundo lugar, una segunda consecuencia de apagar el fuego es que llegamos a una vida que ya no tiene fe, es decir, una vida de incredulidad. Porque es mucho más fácil vivir en un lugar de comodidad. Lo más fácil es guardar nuestras formas. No me molesten más. No. Orando 2 minutos al día, basta. No me molesten más. Ya oré 5 minutos al día. Dios, tú sabes cuántas cosas tengo que hacer. Pero pasa el día y hay una incredulidad. Ya no hay esa fe sincera, genuina delante de Dios. Entonces entramos en lugares de comodidad, nos acomodamos, pero juntamente con esa incomodidad crece el gigante de la incredulidad. Son consecuencias. Y después a tal grado que decimos, uy, voy a ir a la iglesia porque no he ido todo el mes. Voy a ir a acercarme a algún tiempo de oración porque no he ido desde el año pasado. Bueno, eso ya es terrible, ¿verdad? Pero cuando la comodidad está ahí en el corazón, por lo menos, hermanos, en la mañana pongamos la alarma, agarrémonos la camisa aunque tengamos sueño y digamos, yo voy al lugar de oración, quiera la carne o no. Yo me acerco a la presencia de Dios, quiera la carne o no. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por favor, Timoteo, porque está llegando a un grado muy peligroso. Está llegando a un grado donde ya no hay fe, hay incredulidad, hay temor al hombre, hay temor a la aflicción. Y este reino, mis hermanos, solo lo arrebatan los valientes. Esto requiere valentía, requiere fuego, requiere el fuego del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, al menos observamos estas 2 consecuencias en el caso de Timoteo. Entonces, saquemos algunas conclusiones acerca de avivar el fuego. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: en tercer lugar, hablemos de conclusiones necesarias para avivar el fuego. Versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra te aconsejo no es algo, digamos, no es una obligación. Un consejo alguien lo toma o lo deja. Te aconsejo que avives el fuego. Es decir, es tu responsabilidad. Avivar el fuego, mis hermanos, en nuestra vida cristiana no es responsabilidad de nuestro líder, no es responsabilidad de nadie más. Es responsabilidad nuestra. Únicamente. Los sacerdotes tenían que salir y poner leña en el holocausto, en el altar, para que el fuego continuara y que los sacrificios se dieran. De igual forma, recibimos la llenura del Espíritu, el fuego del cielo, el bautismo de gloria. ¿Quiénes entonces son los encargados de que eso no mengüe? Somos nosotros mismos. ¿Cómo? Por medio de avivar el fuego. Ya vamos a hablar acerca de cómo avivamos el fuego. Pero entonces, hablar en primer lugar de que avivar el fuego es una responsabilidad personal. Nadie lo puede hacer por usted y por mí. Yo tan solo quisiera que aquel hermano me impusiera manos. Solo quisiera ir a esa actividad y que él me ponga manos. Ni aunque se las ponga, no va a pasar nada. Esto es de ponerle leña al fuego. Esto se trata de, Padre, aquí está la leña, o sea, mi vida. Aquí está, Dios. Yo me presento delante de ti. Aviva el fuego, Padre. Aviva el fuego, Dios. Aviva tu obra en mi corazón. Entonces, hermanos, es una responsabilidad personal.
No vivamos ya del pasado. Las experiencias aquellas del primer amor, cuando yo solo escuchaba alabanza, ¿verdad? Y ahora por ahí sale algunos artistillas, ¿verdad? No, es que estas canciones no le hacen daño a nadie. Al contrario, cero fuego, incredulidad, vidas llenas de temor. Pero entonces, es una responsabilidad personal. Otra conclusión acerca de avivar el fuego. El apóstol Pablo dio la clave en unos versículos más adelante de cómo vivir siempre avivado y estar frente a las adversidades. Vamos a leer del versículo 8 hasta el versículo 12. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, la diferencia entre Pablo y Timoteo: asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Tú, Timoteo, ni quieres padecer y te avergüenzas, pero yo padezco esto, la cárcel, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién ¿qué? He creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál era la clave de Pablo para soportar toda la aflicción? Es decir, para no vivir bajo temor. Es en medio de todo reconocer en quién ha creído, es decir, la fe. Hermanos, la fe es uno de los elementos más importantes que el cristiano no puede perder ni un día de su vida. Dice la palabra: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que en la medida que nosotros estamos en intimidad con Dios, Dios nos habla. ¿A cuántos Dios les habla en oración? ¿A cuántos Dios les habla por medio de su palabra? Ese es la gasolina para nuestra vida. La palabra de Dios. Palabra. Entonces él decía: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Solo la fe, mis hermanos, nos hace perseverar en este camino de constante padecimiento. Quizás ustedes ya, por ejemplo, hay muchos seguros de vida, ¿verdad? Que si uno cuando uno muere y tiene ese seguro, le dejan cierto dinero, ¿verdad?, a los seres queridos. Por ejemplo, hay seguros de carro, que si uno en un accidente el carro queda inservible, a uno le dan pues el equivalente en dinero, o le dan un nuevo vehículo, o lo que sea. Esto es lo que había entendido Pablo. Aunque me quiten la vida, yo tengo un seguro eterno. Entonces, ¿cómo soportaba las aflicciones? Aunque mi vida sea quitada, yo sé en quién he creído y que Él tiene la capacidad de guardar mi depósito, o sea, su vida, para aquel gran día. Hermanos, su vida al venir a Cristo ya tiene seguro de vida, de muerte y hasta de vida eterna. Pase lo que pase, nosotros estamos asegurados en la sangre de Cristo. Estamos asegurados en su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que usaba el apóstol Pablo? ¿Cuál era la herramienta que él usaba para combatir todos los embates, los padecimientos y las aflicciones? Lo mismo que él dijo allá en Efesios capítulo 6: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos, no, todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, con la fe puesta en Cristo, él padecía, él soportaba, y entonces su fuego se mantenía avivado. En tercer lugar, al hablar acerca de algunas conclusiones de poder avivar el fuego, hermanos,
a mayor bendición de Dios, a mayor fuego avivado, de igual forma vamos a padecer. Algunos pueden decir, bueno, hermano, a mí me gusta la comodidad sin padecer mucho y ahí voy, ¿verdad? Yo creo que ya soy salvo y ahí voy. Hermanos, ese es un camino sumamente peligroso. El camino del evangelio es vivir con el fuego avivado. Es decir, padecer una y otra vez. Por aquí vienen los embates de Satanás, por aquí viene este otro, por aquí, por todo lugar. Decía siempre Pablo en la carta de Corintios, en la segunda carta, estamos afligidos en todo. Hemos sido rechazados por todos, pero seguimos aquí. Estamos por todos lados, tenemos aflicción, pero seguimos avanzando en este camino. En una ocasión el apóstol Pablo con mucha honestidad escribía y preguntaba acerca de Tito. Preguntaba, bueno, Tito, no has venido, no has consolado, no te he podido ver, y entonces no se ha consolado mi alma. Sigo teniendo crisis tras crisis. El camino del cristiano, hermanos, no es tristeza, es alegría. Pero en la medida que vamos avanzando el caminar cristiano, logramos entender que el gozo está sobre los padecimientos, y los padecimientos quizás nunca se van a ir. Entre más avivemos el fuego, quizás sean más, pero solo avivados con el fuego de Dios podemos vivir una vida plena en Cristo, plena en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿estoy yo? ¿Estamos todos los que estamos acá avivados? ¿Cómo entonces avivamos el fuego en una forma práctica? Y con esto concluyo. ¿Cómo avivamos el fuego en una manera práctica? Ustedes quieren esperar, ¿verdad? Ese gran secreto. La palabra de Dios lo dice, hermanos, y no es secreto. El detalle es que casi nadie lo quiere hacer, y es orar. En el Antiguo Testamento ellos se tenían que levantar de mañana para poner leña al fuego. El secreto para avivar el fuego es vivir en una comunión con Dios. No es ir a 10 actividades cristianas en 5 días. Es estar en el corazón del Padre. Y Él ahí aviva el fuego. Y Él ahí pone su deseo en nuestro corazón. Él ahí arranca todo temor. Él ahí arranca toda incredulidad. Porque cuando Dios habla, la fe crece y la incredulidad huye. Cuando Dios habla, entonces en comunión, cuando dice, hijo mío, aquí estoy contigo, ¿de qué temeré si el Señor está conmigo? Pablo le decía entonces a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La clave no es una gran clave, no es un gran secreto. Es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, orad y velad para que no caigáis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es tan débil. El apóstol Pablo lo decía una y otra vez, orad sin cesar, velando en esto, en oración, perseverantemente. Hermanos, si algo Satanás se levanta en contra de usted y de mí, es para que no intercedamos y para que no vengamos delante del trono de la gracia. Simplemente piénselo, con ideas como no tengo tiempo. Son pensamientos tan carnales, con pensamientos como, bueno, uno empieza a disponerse a orar, no, es que tengo que hacerlo, tengo tantas cosas. Pero mientras esas cosas reinen, el fuego está tan apagado y la vida es tan débil en el contexto cristiano. Pero cuando los sacerdotes se levantaban de mañana, le metían leña al fuego, le ponían leña al fuego, aleluya. Ellos cada día veían como el fuego nunca se apagaba. El fuego arderá continuamente y no debe apagarse. Pablo le dijo, aviva el fuego del don de Dios. Está llegando a un lugar peligroso.
Tu fe está tan débil. Te avergüenzas ya de Cristo y de mí. No quieres padecer nada. Prácticamente estás al borde de apostatar. Pero aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego. Métete con el Señor hasta que del cielo recibas una vez más la bendición del Espíritu. Y entonces ahí vas a decir: Dios, yo necesito esto día tras día, día tras día, día tras día. Hermanos, por eso en conclusión, nosotros de igual manera, el fuego cae del cielo. El fuego cayó en esa ocasión, encendió el altar, quemó el primer holocausto. Pero la continuidad tenía que venir a responsabilidad de los sacerdotes. De igual forma, al venir a Cristo, nosotros somos tan bendecidos por el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el encargado de que esto continúe? Somos nosotros mismos. La responsabilidad de salir temprano. Claro, no solamente se puede orar, ¿verdad?, en la mañana, pero hay algo en la mañana. Nuestra mente todavía está sumamente despejada. Hermanos, si ustedes no toman un tiempo en la mañana para estar con el Señor, está bien. Pero busquen un tiempo para estar en comunión todos los días. Todos los días. Si no es por las mañanas, a media mañana, al mediodía, a media tarde o en la noche, el tiempo en que usted esté más fresco, usted dígale: Dios, este es mi tiempo fresco. Algunos que tienen el mal del murciélago, que duermen hasta tarde en la noche. Algunos dicen: yo estoy lúcido en la noche, de 11 en adelante estoy pero lúcido. Bueno, ese es el tiempo de orar. Ese es el tiempo de estar con el Señor. Hermanos, esto es sumamente serio. Si los sacerdotes no ponían el fuego, si ellos no ponían la leña en la mañana, se les pasaba la oportunidad. Ay, ay, ay de ellos si se les apagaba el fuego. Ay, ay, ay de nosotros si el fuego deja de ser avivado. Pero el Espíritu Santo está aquí esta tarde para avivar nuestro fuego. Esa es la bendición del cielo. El Señor está en este lugar para avivar el fuego. Por lo tanto, para aquellos que tal vez esta enseñanza es una enseñanza de exhortación, no lo esperemos mucho. Avivemos el fuego de Dios. Para aquellos que consideran que están avivados, adelante cada día. Hermanos, podemos dejar de hacer muchísimas cosas, pero no podemos dejar de estar en comunión con Dios. Si nosotros pensamos que tenemos miles de cosas más importantes que la oración, Satanás ya nos engañó y ya nos tiene en la palma de su mano. Pero si nosotros le decimos: Dios, esta hora y media, estas 2 horas, no sé, este tiempo, Dios, este tiempo es para ti, y yo voy a entrar en tu presencia, aleluya, y el fuego va a arder, y el fuego va a arder, y el fuego va a arder, y el temor va a huir, y la incredulidad va a huir. Así que, hermanos, ahí vemos el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón ya, pero que nosotros tenemos que avivarlo. Padre, gracias por tu palabra. De verdad que es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, quizás tú, Señor, nos haces esta pregunta esta tarde: ¿está tu fuego avivado? ¿Está tu fuego avivado? ¿Está mi fuego avivado? Que yo sé que necesito más de ti, Dios. Necesito más de ti, Señor Jesús. Vamos a cantar ese canto: Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Sé, hermano, que tenemos ahora la participación de las... Pero siento en mi espíritu, siento en mi corazón orar ese fuego de Dios. Padre, aviva nuestro corazón, Dios mío.